Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, aquí estamos nueva vez entrando en sus hogares para llevarles este programa que trata sobre temas del corte filosófico, entre otros aspectos. Hoy, como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos, con mucha alegría de nuevo aquí en nuestro programa Dialéctica. Hoy aquí con Juan, porque Julián no ha podido estar hoy con nosotros, ¿verdad? Tiene algunas ocupaciones y no ha podido llegar. Es posible que todavía pueda se estar integre con nosotros, en el transcurso, pero estamos así. Pero de verdad esa alegría de poder compartir ideas, reflexiones, de poder profundizar en algunos temas, es de verdad lo que nosotros siempre estamos esperando en la semana, y estoy seguro que nuestros amigos que nos siguen a través de todos los canales que tú debes mencionar todavía, Julián, también están esperando una vez a la semana. Bueno, recuerden que llegamos a ustedes a través del canal 101 de Claro, del canal 46 de Win Telecom, el canal 10 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, y a través de todas las redes sociales. Es decir, que no hay forma de que nosotros no podamos llegar a ustedes porque cubrimos todos los espectros de comunicación de nuestros tiempos. Y hoy, Daniel, tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de la paz. Cualquiera diría que es un tema simple, pero para nada simple. La paz constituye un elemento extraordinario, importante, básico, para que la vida humana pueda desarrollarse en armonía y pueda crecer también. Si la paz es fundamental. Sí, fíjate que siempre ha sido interesante ese concepto, ha sido muy importante desde tiempos muy antiguos, Juan, porque nosotros vemos ya en los salmos la justicia y la paz se besan, ¿verdad? Sí. Es un concepto que fue muy grande siempre para los seres humanos y lo sigue siendo hoy, de mucha importancia y relevancia. Y hoy en día que nosotros vemos cada vez más las tendencias hacia la guerra, ¿verdad? Entonces es un tema que nosotros debemos reflexionar un poco para estar por lo menos conscientes de este criterio y tenerlo en cuenta también en nuestras acciones. Hoy estamos hablando sobre la paz, el tema de la paz. Cuando se habla de temas tan importantes como este, hay que hacer algunas referencias históricas. Y cuando se habla de historia, también es necesario tomar en cuenta la evolución del poder, de la composición social y de la organización de la sociedad, por ejemplo, en los imperios. En una época importante, antes de Cristo, Grecia tuvo una influencia extraordinaria, el imperio macedonio, el imperio de Alejandro Magno, logró ocupar una parte muy importante del norte de África, de la meseta de Anatolia, una buena parte de Asia, incluso. Después el imperio romano tuvo también una gran incidencia, incluso heredó buena parte de, no solamente del territorio, sino también de la cultura griega. Por eso se habla de lo griego y de lo greco-romano. Y ya saben ustedes que luego, entonces, el imperio romano, del imperio bizantino, de Bizancio, que sería la segunda parte del imperio romano, ¿verdad? El imperio romano de Oriente, desaparece el imperio romano de Occidente y surge el Sacro Imperio Romano Germánico, y después tenemos a España, que se convierte también en un reino de una gran incidencia, a Francia, a Inglaterra, y ahora tenemos, por ejemplo, a los Estados Unidos. En una ocasión tuvimos los Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahora se habla, luego se habló de un polo, Estados Unidos, y ahora se habla de una multipolaridad. Entonces, si se toma en cuenta ese decurso de la historia, partimos de los griegos. Los griegos trataron mucho el tema de la paz. Incluso los griegos tenían una diosa, la diosa Eirene,
que era hija de la diosa Temis y del gran Zeus. Esa diosa para ellos era la que con la invocación de los mortales ayudaba a la gente a vivir en paz, ¿verdad? Y generaba paz importante entre las personas, la paz entre los griegos. Pero también los filósofos griegos, por ejemplo los estoicos y los epicúreos, hablaron mucho de la ataraxia, de ese estado inmolestable, de ese estado de paz, de ausencia de preocupación, de ausencia de conflictos y de violencia en la persona, que ellos decían debía ser como el norte de la gente, llegar a ese nivel de la ataraxia. Ni decir luego en el lejano oriente, en el hinduismo, en el jainismo, en el budismo, que se hablaba mucho de la búsqueda de la paz por parte de las personas. Incluso ellos crearon la figura del nirvana, que es un estado de paz, de superación de conflictos, de diferencia en las personas, incluso de superación de la rueda del samsara o del proceso evolutivo de las personas hasta llegar a ese estado pleno que sería como de salvación, de iluminación, en definitiva, de paz, ¿verdad? La paz entre los griegos, la paz entre los romanos, la paz en el lejano oriente, y más cercano a nuestros tiempos, por ejemplo, en el campo de la política y de la diplomacia, también se habla de la paz, como la ausencia de conflicto entre los estados, entre las naciones y entre los países. Incluso de los acuerdos o de los tratados de paz. Son famosos los tratados de paz que le ponen fin a las confrontaciones entre los países y entre las naciones. Así que el tema de la paz, que aquí estamos hablando de una paz externa, ¿verdad? De una paz del entorno, de una paz entre las naciones, entre los países, ha tenido una gran influencia. Pero también se habla de la paz interior, de la persona que debe cultivar una tranquilidad de espíritu, de la que tanto habló, por ejemplo, Mahatma Gandhi. Gandhi decía, a nosotros se nos hace difícil provocar la paz o controlar el tema de la paz en el entorno, pero se nos hace fácil lograrlo para con nosotros, es decir, ser agentes de paz. Y una vez que conseguimos ser agentes de paz, como interactuamos con los demás, entonces se va socializando esa paz originalmente individual y se camina hacia ella. Y ya que uno refiere a Gandhi, puede hablar de otras personalidades importantes, por ejemplo, de Nelson Mandela, y todo el sacrificio que hizo, incluso personal, para buscar la paz, la superación de la diferencia, de la segregación racial que se producía como consecuencia de la aplicación de la política de apartheid en Sudáfrica en toda la segunda mitad del pasado siglo. También está Martin Luther King, ¿verdad? El doctor King, que tanto luchó por la superación del problema, por la discriminación también racial, ¿verdad? De los negros, por el reconocimiento de los derechos civiles de los negros en su país, en los Estados Unidos, que debió incluso enfrentarse con Malcolm X y con otros personajes importantes, compañeros de lucha, enfrentarse porque el doctor King pensaba mucho en la paz y pensaba mucho en la lucha pacífica. Rechazaba con frecuencia el enfrentamiento violento para lograr un propósito, aunque fuese un propósito tan noble como la igualdad de las personas. Él decía que debía manejarse las situaciones con suficiente consideración hacia los demás. De modo que
un príncipe de la paz, sin lugar a dudas, el doctor King, así como Mandela, así como Gandhi, y más cerca de nosotros, podemos hablar de la Madre Teresa de Calcuta, su política por la paz. Podemos hablar de Rigoberta Menchú, ¿verdad? Más cerca de nosotros, de Centroamérica, Premio Nobel de la Paz, también por sus luchas. Y bueno, cómo nosotros podemos también iniciar ese proceso de generación de una paz regional e incluso universal, comenzando con la paz interior, ¿verdad? Con la paz del individuo, como decía San Francisco de Asís, ¿verdad? Ese príncipe de la paz, paz y bien, la búsqueda de la paz en sentido general. Profesor Daniel, la paz, qué tema tan importante, ¿eh? Importantísimo, Juan. Y mira que tú terminabas esta parte con San Francisco, paz y bien, sí. Porque el bien se ve como resultado de la paz también. Sí. Y la paz sin bien tampoco es posible. Debe haber el bien junto con la paz. Lo que aquí señala Francisco de Asís, ¿verdad? Es sobre todo esa relación sistémica entre todos los principios y los valores. O sea, el bien está unido a la paz está unida al bien, pero eso es con relación a todos los principios y los valores. Si hoy hablamos de la paz, realmente es que no se puede hablar de paz si no se habla de justicia, si no se habla de unidad, si no se habla de tolerancia, bondad, del bien, de todo. Si no se tolera, si no creamos orden, es que es imposible, porque el sistema ético-moral es un sistema y por eso fue tan difícil hacer esa diferenciación conceptual, Juan, porque es que todo se parece tanto y está tan estrechamente ligado que uno se confunde un concepto y otro, parecen sinónimos, a veces unos y otros. Entonces esa compenetración es lo que hace difícil, pero como nosotros vemos, al hablar de esta temática, estamos hablando de todo el sistema al mismo tiempo. Es hablar de justicia muy especialmente, es hablar de bondad, cómo yo puedo de unidad, cómo yo puedo estar en paz con nosotros si no me uno con ellos, ¿verdad? Si no los tolero, si yo no los ayudo, si yo no soy solidario, si no trato de que haya equilibrio en la sociedad, ¿cómo podríamos hablar de paz? Y ahí está entonces el dilema. ¿Y por qué entonces este concepto nos refiere a todo el sistema? Aunque es un valor que yo lo coloco en el principio unidad, porque la paz es unidad. Como meta es crear lazo entre los seres humanos. Aunque no solo con los seres humanos, Juan, porque yo hago una diferenciación de 4 elementos. Tú mencionabas algunos al principio. Cuando tomamos este concepto, estamos hablando de paz con los demás, es decir, de la convivencia con los otros, de la tolerancia hacia los otros, del buen vivir junto a los demás, del avanzar junto a mi sociedad, ¿verdad? Por otro lado, estamos hablando, como tú decías, de la paz interior también, la paz conmigo, es decir, la unidad que yo soy, cuerpo y alma, no solo soy materia, soy espíritu también. Entonces yo debo compaginar esas dimensiones en mí, tratar de que haya armonía entre ellas, ¿verdad? Y ser uno conmigo mismo, que sería esa identidad propia de mi ser total en una sola unidad. Por eso, mira, pero que en todas dimensiones estamos hablando de unidad, la unidad de lo interior y lo exterior. Por eso es que la paz refiere siempre a la unidad. Tenemos que hablar de la paz con el entorno, la paz con el medio ambiente, la paz con el mundo que nos rodea, que incluye también a los demás, incluye a todo lo que está, con lo que convivimos, ¿verdad? Hay que vivir en paz con la naturaleza, es decir, apegado, unido a ella. Ver, todos nos refieren a esa unidad, verme como parte del mundo, como parte de la naturaleza, a la que debo respetar, a la que debo promover, a la que debo ayudar en su desarrollo, ¿verdad? Todo eso es parte de todo esto. Y la paz con Dios, es decir, la paz con lo trascendente. No importa la idea que tengamos de Dios, de lo trascendente, de la energía universal, o como
cualquier concepto que nosotros queramos, con cualquier término que queramos llamar a esto. ¿Y cómo se consigue esa parte, Daniel? Eso es medio complicado. La paz con Dios, ¿cómo con lo trascendente, dices tú? Sí. ¿Cómo consigue el ser humano establecer un vínculo de paz con la divinidad, con lo trascendente? Mira, aunque tengamos ideas diferentes de esto, lo importante es ser consecuente con esa idea. Es decir, tú tratar de vivir de acuerdo con los principios y los valores que se desprenden de esa idea, ¿verdad? Que al final vamos a coincidir en la mayoría de estas cosas, no importa cuáles ideas las personas tengan. Vamos a terminar con más humanismo, con más amor hacia los demás, con todo. A eso nos va a llevar esa idea de lo trascendente, ya sea a través de las religiones o a través de creencias individuales que las personas tengan. Vamos a caer en un mismo sistema, en definitiva. Como dice el poema de Siddhartha, procura vivir en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea acerca de Él o cualquiera que sean tus perspectivas y planes. Hay que buscar esa armonía con eso que nosotros consideramos sagrado o con eso que nosotros consideramos superior. Tener ese respeto, ¿verdad? Esa unidad, mantener esa intimidad con Dios, con lo trascendente en ese sentido. Mira que nos refiere a la unidad realmente en esto. Es no estar separado, sino hacerlo parte mía, hacerlo vivencia, hacerlo vida en mi quehacer diario. Y de eso se trata. Por eso es que yo puse a la paz realmente debajo del principio unidad, porque la paz sirve a la unidad entre nosotros, con lo trascendente, con la naturaleza. Y así, Juan, yo pienso que esa es su función. La función de la paz es unir a los seres humanos, mientras que su contrario, que sería la discordia, el pleito, la discordia, las luchas, las guerras, entonces estaría separándonos y desbaratándonos unos con otros, ¿verdad? Sí, el tema de la paz está muy presente como valor en las religiones. Los judíos hablan del equilibrio, de la armonía entre las personas que conduce a la paz. Los budistas, los hinduistas, todas las personas del lejano oriente, los chinos, la paz constituye un elemento importante. La meditación es búsqueda de paz y su ejercicio reflexivo permanente también está orientado hacia la paz. En el mundo árabe, los musulmanes hablan mucho de la paz y de la búsqueda de la paz. Sus acciones, aunque en Occidente con frecuencia nosotros las vemos muy agresivas en nuestros tiempos, pero ellos explican que esas acciones las acometen buscando la paz, justamente la pacificación. A nosotros nos ha tocado en un periodo histórico verlos luchar por sus conquistas que, según plantean, es buscando la paz. Probablemente a ellos en el pasado también les tocó vivir la experiencia de las cruzadas, que eran bastante violentas, pero también tenían una causa que con frecuencia buscaban un equilibrio o buscaban la recuperación de valores importantes orientados hacia la paz. Y en el mundo cristiano, sin dudas, por ejemplo, en la Eucaristía, en la misa católica, uno de los elementos centrales es el abrazo de la paz. La paz. Se espera ese gesto de búsqueda de la paz y esa expresión de la paz esté contigo y la paz esté con nosotros. Es decir, que en el tema de la religión la paz constituye un elemento muy importante y yo creo que esa figura del abrazo de la paz constituye un factor clave, ¿verdad? Como símbolo central de la religiosidad católica especialmente, el abrazo de la paz. Juan, mira que las 4 dimensiones que yo señalaba se ven aquí. En el mundo cristiano bíblico se ven las 4 dimensiones, es decir, las 4 vertientes con que nosotros podemos visualizar la paz. Mira, ahí
se da la paz entre los hermanos. Desen un abrazo de paz para que entre nosotros haya unidad, que no haya división, que haya el apego y la ayuda de unos con otros, ¿verdad? Pero se da también, como dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy a los suyos. Es decir, para que ellos estén tranquilos, para que estén confiados, para que estén serenos, para que estén en las manos de Dios, digamos todo eso. Mira cómo aquí se van dando las dimensiones, pero viene la otra. La del mundo. Yo no vine, como tú dices, a traer la paz, sino la guerra. Sino la espada. La guerra es la otra dimensión, como que eso realmente lo dijo Jesús, Daniel. Bueno. No he venido a traer la paz, sino la espada o la guerra. Bueno, mira, Mateo en el capítulo 10, versículo 34, dice que Jesús dijo eso. Bien, es la dimensión de la realidad, porque tú sabes que también la paz tiene relación con el principio verdad. Entonces, cuando las personas descubren una verdad superior, se van a encontrar en conflicto con aquellos que todavía no han llegado a esos niveles, ¿verdad? Entonces va a haber problemas, va a haber conflicto. Y ahí se conecta con una expresión latina famosa, aquella de si quieres la paz, prepara la guerra, ¿verdad? Si vis pacem para bellum. Como para conquistar la paz, con frecuencia hay que asumir posturas firmes, de fuerza, porque ese Jesús que tú dices, bueno, que dijo Mateo, que se expresó de yo no he venido a traer la paz, sino la espada, entró en una ocasión en el templo de Jerusalén y tomó en sus manos, se dice, ¿verdad?, un látigo, y entonces dio latigazos y volteó mesa y hizo cuantas cosas. Se diría que ese acto que se ve a simple vista como violento sería la guerra que habría de conducir a la paz. Si quiere la paz, prepara la guerra. Es decir, para lograr pacificar al violento, a menudo hay que utilizar una fuerza que se sobreponga a esa postura del violento. Juan, lo que sucede es que a veces hay una concepción de paz que no es paz. Por ejemplo, la sumisión, hacer que el otro se suma debajo de tu poder, eso no es paz. Eso es una prolongación de la guerra que no sabemos cuándo despierte de nuevo el conflicto. Entonces no estamos creando paz, porque la verdadera paz tiene que ser fruto de la lucha. No es algo que nos llega así por así, es lucha, es esfuerzo, ¿verdad? Y esa es la guerra. Esa es la guerra, esa es la lucha. Nosotros no vamos a conseguir una sociedad próspera, una sociedad de hermanos, una sociedad unida si no luchamos por eso. Esa es la guerra por la que hay que luchar para que de verdad tengamos paz en este sentido. Y pienso que es esa dimensión también que el Evangelio quiere traernos. Sí, señores, esto es fruto de su esfuerzo. Aquí va a haber, y hay gente que no se va a esforzar, con lo que vamos a tener que estar de frente también, u otros que lo que quieren es esa paz de llevar a los otros a su dominio, a callarlos, a avasallarlos, ¿verdad? Entonces esa no es la verdadera paz. Hay que estar en pie de lucha en contra de todo ese tipo de cosas para establecer una paz verdadera. Bueno, parece que vamos a ir a una pausa, Daniel, y hay algunos detallitos que yo quisiera dejar sobre la mesa. Decía Mahatma Gandhi que la paz no es un fin, sino un camino, es el camino. Tú no la vas a encontrar si tú no la practicas, no la ejerces. Pero también el carácter utópico de la paz. Pudiera decirse que la paz es una utopía, la llegaremos, la alcanzaremos en algún momento, es posible la paz. ¿Por qué tan difícil lograr la paz entre los pueblos, en la gente? ¿Cómo conciliar el fenómeno de la tolerancia, de la buena relación interpersonal y de la paz con la ambición de las personas, las ambiciones individuales de las que hablaba, por ejemplo, Adam Smith, y las ambiciones de los pueblos? Entonces, en ese conflicto que se genera
por la ambición individual y la ambición de los pueblos viene el tema de la competencia. Y la competencia puede que resulte complicada a la hora de hablar de paz. Y hay otros dos detalles importantes tomar en cuenta aquí, Daniel. Por ejemplo, cuando se habla de la educación para la paz, el fenómeno de la paz tendrá una base de sustentación, digamos, un abono más radicado en los sentimientos de la persona o en el pensamiento de la persona. Ser un agente de paz que propicie y que busque la paz dependería más de los sentimientos individuales o de los sentimientos personales, que pueden ser grupales o del individuo en términos particular, o del conocimiento, ¿verdad? Del pensamiento, de la educación que genere una especie de lógica que haga que la persona concluya en la importancia de vivir en paz, de vivir en armonía. Si es beneficioso la paz, por ejemplo, para el desarrollo humano, para el crecimiento de los pueblos, para la armonía social, o si la paz dependería más de un sentimiento y de un carácter ligeramente subjetivo de parte de las personas. Juan, hay un punto ahí que tú mencionas. El ser humano es holístico, es una realidad total. Nosotros podemos dividirlo en la razón allí, los sentimientos aquí. Es un ser total, es esa armonía entre todos los elementos lo que va a propiciar el progreso y el avance realmente. Nosotros vemos realmente que hay que hacer un esfuerzo de pensamiento en todo esto, pero hay que hacer un esfuerzo de sentimiento, un querer también con la voluntad, ¿verdad? Porque una sola dimensión no conlleva a una realización. Hay que hacer ese esfuerzo holístico en todos los sentidos. Y mira, Juan, lo útil que es este concepto. Nosotros decimos, ¿y qué utilidad tienen los principios y los valores? Es que vemos la utilidad concreta. Países que no pueden estar en paz, no pueden progresar. Mira, el caso de nuestros vecinos ahora, nuestro país vecino, hermano, Haití. Todos los días una protesta, todos los días un pleito, todos los días una banda en las calles. Pues, ¿qué sucede allí? Bueno, que no puede haber verdadera producción, ¿verdad? Para la subsistencia, que no puede haber un mundo laboral, que no puede haber una seguridad social, que no puede haber un sistema de salud. Y es fruto de todo eso. Con el cultivo de los valores que vienen, entonces, el progreso, el cultivo de la paz. Es una base para la sociedad, para que la sociedad avance, para que ella se desarrolle. Entonces, los países que están en guerra tienen un atraso ya de años. Mira, Ucrania va a necesitar muchos años para poder reconstruirse de nuevo, ¿verdad? Porque la paz es la base del bien común, del bien personal, de todo. Y para llegar entonces a un estado como el que ellos tenían antes, o quizás superarlo. Pero esa es la realidad. Entonces, los valores como la paz son base de todo progreso. Sí. Los países que tú ves que nos llevan en todo tienen mucho tiempo de paz, de tranquilidad entre ellos. No han salido a relucir grandemente esos conflictos que llevan a la gente a las calles a destruir, ¿verdad? Y esa es la base para ver esa sostenibilidad que tienen pero esos profesor, países también. El tema de la competencia, de la competitividad y el tema de las aspiraciones que tienen las personas, ¿verdad? De las ambiciones que tiene la persona. Si, por ejemplo, Rusia ha entrado en un proceso de desarrollo, ¿verdad? De crecimiento importante, pero tiene al lado la OTAN, que también entra en un proceso de desarrollo, esas aspiraciones que tienen unos y esa aspiración que tiene el otro
ha de provocar probablemente en un momento determinado un conflicto. Lo único que la competencia, el conflicto y hasta la guerra, se diría, no tiene que ser necesariamente con las armas, que creíamos que eran tiempos superados, porque ahora se puede competir en el mercado. Ahora incluso se puede competir con la publicidad, ¿verdad? En las personas, entre otros muchos aspectos. Entonces se pensaba que ese conflicto que es en buena parte eurásico, ¿verdad? Especialmente esos países limítrofes entre Europa y Asia, podía resolverse con el diálogo, en la diplomacia, o podía resolverse con el mercado. Yo presiono, los países utilizan, por ejemplo, bloqueos económicos o utilizan medidas de fuerza desde el punto de vista económico para conseguir lo que quieren de los otros, ¿verdad? En ese mundo de competencia. Entonces, ¿cómo es posible que se crea, que se considere que esas alternativas del mercado, de la diplomacia, de la publicidad, entre otras, no es suficiente para lograr un fin y es necesario llegar a las armas, que es la violencia física que implica exterminio físico y también una decadencia, como tú mismo planteas, el caso de Ucrania. Tú dices de Ucrania, pero también Rusia, porque está teniendo muchas bajas de personas, de armas y de dinero. Entonces, ese conflicto ruso-ucraniano lo que va a dejar es pérdida, ¿verdad? Es retroceso en ambos países y en otros que también estarían envueltos. Es necesario para lograr la paz dar el salto a unos mecanismos de competencia que sean más razonables, que no se sujeten a ese tradicionalismo, a ese procedimiento prácticamente medieval, a ese canibalismo del enfrentamiento con las armas en las personas. En ese sentido, Juan, tienes razón. O sea, los seres humanos debemos usar nuestro razonamiento también y buscar mecanismos como más avanzados, más civilizados, ¿verdad? Que estén de acuerdo. Pero hay una realidad. Esa realidad de la competencia, también la competencia está en las armas, ¿verdad? Sí. Vamos a competir también quién desarrolla mejores armas. Y eso se ha tomado siempre como un pretexto de miedo. En alemán, como dicen, abschrecken, para echarle miedo al otro y que me deje tranquilo, no me ataque porque sabe que yo tengo armas. Y eso va a ser algo que nos va a acompañar, parece siempre, mientras no tengamos un gobierno mundial, ¿verdad? Una confederación mundial que sea quien dirige y lleve todos los procesos. Mientras tengamos esas particularidades regionales y países, cada cual va a estar preparándose para lo que sea, ¿verdad? Y no vamos a poder detener. En ese sentido, también las armas han servido para mantener ciertos niveles de tranquilidad, ¿verdad? Parece contradictorio, ¿verdad? El miedo a las armas que tú tienes. Tú ves por qué la guerra no escala en Europa y se mantiene por el miedo que hay a las armas nucleares, que no exploten las armas nucleares. Entonces, todo eso también mantiene los conflictos, vamos a decir, rezagados. En equilibrio. En equilibrio, en cierta forma, porque eso juega también su papel, desgraciadamente. Ojalá que en el futuro nosotros hayamos alcanzado un nivel tan grande de, digamos, de espiritualidad, que ya eso no sea posible y que nos pongamos de acuerdo para poner otra forma de ordenar el mundo, ¿verdad? Y yo pienso que eso es posible, que con el tiempo eso es posible y con los retos que nos vengan en el futuro. Va a ser más la cooperación, va a ser más el avance conjunto, pienso yo, de la humanidad, a pesar de todo lo que estamos viendo aquí todavía. Yo pienso que la paz más duradera va a ser posible. Juan, yo tengo 3 indicadores en mi sistema de la paz. Como que
la ponen en evidencia en las acciones. Una es la concordia, ¿verdad? Otra es la reconciliación y otra es la sociabilidad. Para mí esos son 3 indicadores de dónde puede reinar paz así. La concordia está allí, es como decir unir corazones. Tú ves, tiene que ver con la unidad. Es el unir los corazones. ¿Para qué? Para tener esa disposición de arribar a acuerdos con los demás. Por ejemplo, firmando un convenio. Ok, vamos a firmar un convenio y vamos a restablecer de nuevo la relación que habíamos perdido. Entonces, esa concordia es un indicador de que los seres humanos avanzan hacia un nivel mayor de unidad. Porque eso es cuando se firma un convenio, que es lo que se hace. Ok, tú estabas allá y yo aquí. Vamos a unirnos de nuevo, vamos a tolerarnos de nuevo, vamos a interactuar de nuevo. ¿Tú ves por qué la paz trabaja para la unidad? Siempre, en cualquier dimensión que lo tomamos. Así hay que tener entonces la sensibilidad ajena en todo esto. Hay que no solo ver el punto de vista de uno si queremos paz, sino tener en cuenta cuál es la situación del otro. Estoy seguro que no puede haber paz, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania si ellos no tienen en cuenta los intereses, la sensibilidad que tiene el otro pueblo, ¿verdad? Eso va a dificultar mucho más porque en este sentido hay que ceder en algo. Si queremos paz hay que ceder en algo. Para la paz y buscar esa nivelación que facilite entonces esa unión y esa convivencia. En este sentido, Juan. Pero también tenemos la reconciliación, ¿verdad? La reconciliación es otro indicador que restablece nexos rotos. Habíamos roto nuestra relación, entonces volvemos a restablecerla. Eso sería la reconciliación, ¿verdad? Es un indicador también de paz. Pero para eso hay que tener esa disposición, ¿verdad? A querer esa unidad, a querer estar junto con el otro o a necesitarlo. Porque no hago nada si estoy junto con el otro, si no lo necesito, simplemente por estar juntos. Son las necesidades también las que nos llevan a cultivar los valores, ¿verdad? Y a vivir también esos indicadores. Por eso decía la reconciliación, que viene a terminar con pleitos separatistas, con conflictos que nos separan, que ponen puentes, que ponen murallas entre nosotros, pero que nosotros a través de la paz restablecemos los puentes. En Ucrania se rompen los puentes, pero la paz tiene que restablecer los puentes para que vuelva la comunicación, vuelva el contacto, ¿verdad? Y esa es la única manera y pienso que es el camino, o sea que por más que se haga y se pelee, va a haber que terminar en un momento todo eso y restablecer de nuevo la relación. Sí, bueno, nosotros como dialéctica, Daniel, la verdad importa. A nosotros nos preocupa estar soñando o plantear utopías o no desenmadejar situaciones que recreen realidades, ¿verdad? El realismo es necesario, es importante. Y el tema de la paz entraña ese factor. Tú mencionaste ahorita el caso de Haití. Los países procuran vivir en paz. Se entiende que Haití necesita paz, como nosotros necesitamos también paz. Nosotros en los últimos meses hemos estado perdiendo buena parte de la paz con el problema de la delincuencia, con una serie de conflictos que se producen sociales. Y entonces aparecen personas que asusan, que estimulan la conflictividad, ¿verdad? La división, la lucha interna, que sin duda es lo que sucede con Haití y es lo que también puede suceder en nuestro país y sucedió también en su momento y puede suceder en cualquier otro país. Pero las alternativas para procurar la paz y superar esas diferencias es lo que importa.
que dentro de esas alternativas no se contemple el tema de las armas y de la violencia. Tú puedes darte cuenta de cómo países importantes de la comunidad internacional desde hace mucho tiempo han estado asumiendo posturas que se leen como presión para la República Dominicana, para nuestro país, en términos de desarrollar una política migratoria que sea amigable, que sea que ceda incluso derechos, soberanía en favor de haitianos, por ejemplo, de los haitianos y de otros grupos migratorios. Y entonces utilizan diferentes mecanismos como planteamientos de diplomáticos, declaraciones en foros internacionales, a veces ha habido incluso condenas al país, es decir, una serie de mecanismos, a veces hay chantaje desde el punto de vista económico, político y de mercado. Esas son alternativas. Y entonces, digamos que esas alternativas lo que necesitan es tener un fundamento, pero son alternativas que se discuten en una mesa de diálogo, que las más difíciles o la alternativa más difícil es aquella que lleva a la violencia, a la ruptura de un mínimo de paz, ¿verdad? Y de armonía en la gente, que es lo que se pierde muchas veces, como sucedió con el caso de Rusia y Ucrania, y que se pierde con frecuencia en el Medio Oriente, que se pierde, por ejemplo, entre los palestinos y los israelíes. Lo importante es que se piense en otros mecanismos para lograr la paz, porque una persona y otra, donde hay más de dos personas o más de dos países, también hay más de dos intereses. Y esos intereses, como tú decías, se concilian cediendo, por lo menos comprendiendo, ¿verdad? Haciendo empatía, poniéndose en el lugar del otro y colaborando, cooperando para buscar puntos de avenencia. Esa es la idea. Eso sería lo ideal. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Que primero, que se respete los derechos de la persona. Segundo, que se respete la soberanía de los pueblos, por ejemplo, de la República Dominicana. Y respetada la soberanía, entonces, ¿cómo no? Discutir, dialogar para buscar alternativas de paz entre los dominicanos y en la relación de nuestro país con otros países. Juan, hay una situación muy especial. Esa situación de Haití es muy especial. Cuando hay armas de por medio, es difícil tú restablecer la paz. En ese sentido, la tranquilidad mediante el diálogo, a menos que hayan unas armas más fuertes que se impongan y digan, ok, ahora vamos a restablecer de nuevo el orden perdido. Eso queda demostrado con el caso de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y todo eso. A los nazis hubo que someterlo realmente para poder restablecer todo eso, lo que fue, ¿verdad? Porque no había otra manera. En este caso, ahí tú no podías sentarte en una mesa a dialogar. Yo pienso que el caso de Haití es muy parecido en este sentido. Cuando tú tienes bandas armadas, donde tú no tienes un Estado capaz de imponerse, ¿verdad? Yo pienso que ahí se necesita de la comunidad internacional, que realmente imponga el orden, pero el orden respetando todo lo que se pueda respetar, pero con mira a dejar un orden que mire hacia el progreso, ¿verdad? Que mire hacia el bien de esa nación y de todo eso. No simplemente subyugar, porque eso sería el sentido de la paz malentendida, sino de verdad de poner las bases para que pueda comenzar un verdadero desarrollo y una armonía y una convivencia, ¿verdad?, en una nación. Pero yo en ese sentido estoy de acuerdo con que sin una intervención es muy difícil crear esa situación, porque ellos han demostrado que por sí mismos no pueden crearlo. Y lo que se está prolongando esa situación, que entonces repercute también sobre nuestra parte, sobre nuestro Estado, ¿verdad? Que sí, nos implica entonces a nosotros.
Entonces, Sí, pienso que en ese es sentido... desagradable la propia expresión de Claro. intervención porque implica mancillar soberanía, ¿verdad? No se supone que eso se dé, sino que haya un tercero poderoso pero imparcial, que lo que busque sea soluciones. Y entonces, como tú dices muy bien, así es necesario que el juez tenga poder para que sea respetado. Es necesario que el mediador tenga, como tú dices, con relación a las armas, que tenga un arma mucho más poderosa para que sea respetado. Pero es necesario también que ese tercero poderoso sea imparcial, no que se parcialice a favor de uno y en contra del otro, porque entonces crea una situación o prolonga una situación de diferencia y no genera paz. Bueno, profesor, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa y tenemos que hacer algunas precisiones con relación a este tema de la paz, justamente porque hay que acometer acciones claras y concretas que encaminen a la búsqueda de la paz. Esa es la idea. Por ejemplo, la premiación que se hace todos los años a instituciones o personas o personalidades que luchan por la paz mundial, que es el Premio Nobel de la Paz, es una iniciativa importante para estimular a las personas a moverse en función de la paz. A veces se da muy bien a personas merecidas, pero a veces también Sí. como que uno duda de que a quien a veces se le da sea de la forma también, pero no hay importa, oportunismo. lo importante es que haya esas iniciativas, ¿verdad? Sí, y las cosas se van perfeccionando en el camino. Hay oportunismo, hay cuestiones muy circunstanciales. Suena aquel premio concedido a Kissinger, a Henry Kissinger en los años 70, ¿verdad? Suena también otros premios de la paz que se dieron en otros tiempos. Por ejemplo, el presidente Obama es el Premio Nobel de la Paz, el presidente Gorbachev, que murió hace poco tiempo, Premio Nobel de la Paz, pero ha habido, como tú dices, también algunos premios que son cuestionables. Juan, pero eso siempre va a suceder. Hay un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta que nos da un indicio de cuál debe ser el fundamento de una paz que sea más estable y más duradera. Y ella apunta hacia la familia. Señores, hay que fortalecer la familia, porque en la familia es donde comienza la paz o comienza la guerra. Es decir, allí en los valores familiares ya la persona irá desarrollando esa sociabilidad, esa concordia, esa reconciliación, o vivirá situaciones que lo preparan para el conflicto con los demás, ¿verdad? Entonces hay que señalar esto, que en la familia comienza la paz en el mundo o comienza la guerra mundial. Sí, también hay que ponerle mucha atención a ese pensamiento. Con este desarrollo de la tecnología en los últimos tiempos y también en los tiempos de la posmodernidad, Daniel, el propio modelo y concepto de familia también ha entrado en evolución. Y entonces ya mucha gente no tiene la misma definición de familia que se tenía en otros tiempos. Y eso arrastra consigo también una mutación de valores, de los valores a lo interno de la familia. Entonces es necesario, como tú dices, rescatar esos valores que apunten al bien común y al bien de las personas. Y por lo tanto rescatar a la moral y a la ética en esas definiciones y en ese concepto de familia. Juan, como nos están haciendo señas ya de que el tiempo se nos acaba, yo quisiera, antes de que lleguemos a ese fin, saludar a dos personas especiales que nos siguen siempre, y cuando uno saluda a otro dice, hey, no me saludaste a mí. Quiero saludar a mi amiga Flor de Lis, allá en el cruce de, ¿cómo le llama esto? De Villarribas, que está entre Nagua y San Francisco de Macorís. Siempre nos sigue, también su hija Eliani. Y más allá en Jobobán, Nani en Jobobán también, que
siempre nos da seguimiento. Pues saludos muy especiales y sigan siendo fieles a nuestro programa. Bueno, yo tengo que saludar, por ejemplo, a Juan Encarnación, que tú conoces bien y que es un amigo nuestro, que nos hace comentarios importantes sobre los videos que nosotros presentamos cada semana, y a todos los amigos de Confraternidad. A ustedes, señores, no se vayan, porque después de nosotros viene un programa extraordinario, el programa Analizando con el doctor Ismael Reyes. También ahí está el periodista y buen amigo Freddy Aguas Vivas, y mi gran amigo el doctor Sisto Moya. El programa Analizando es un filete de programa que ustedes podrán disfrutar después de Dialéctica, porque la verdad importa. Hasta luego, profesor. Hasta la Daniel. próxima semana, ¿verdad? Alegrándonos de haber compartido estas ideas con ustedes y que ustedes sigan reflexionando sobre ellas y aportando. Es un tema que hay que darle mucha atención a nivel personal y a nivel social. Pues muchas gracias a ustedes y que pasen un feliz resto del día bendecido, ¿verdad que sí? Gracias. Su Mundo TV.